Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de Introducción a la Comunicación. En esta clase vamos a abordar los modelos de la comunicación, ¿sí? Propuestos por Terán en el texto que tenían que leer para la clase de hoy. Empezamos esta clase proponiéndoles un debate en el foro de intercambio, en el que cada uno de ustedes tenía que plantear qué significaba el concepto de comunicación para ustedes, ¿sí? Qué implicancias tenía, cuáles eran sus componentes, ¿bien? Y les proponíamos debatir con sus compañeros y compañeras respecto de estas nociones. ¿Por qué? Bueno, en principio porque queríamos saber cuáles eran las concepciones de cada uno de ustedes al respecto, y además porque en ese debate nos interesaba de alguna forma evidenciar que no siempre las posturas respecto de la comunicación van a ser homogéneas, y que pueden, incluso ustedes, habiendo abordado los mismos textos y habiendo tenido la misma clase, pensar a la comunicación desde aspectos distintos, desde lugares distintos, y construir una noción conceptual respecto de ella desde un lugar distinto, ¿sí? Porque puede construirlo un compañero o compañera, ¿sí? Dentro del mismo grupo. Y esto nos parece interesante por algo que les decía Nati la clase pasada respecto de la complejidad, ¿sí? De nuestro objeto de estudio, de lo polisémico de este objeto de estudio, de cómo es un objeto de estudio multidimensional, ¿sí? Que hace que sea posible abordarlo desde distintas disciplinas, que a lo largo de la historia va teniendo connotaciones distintas y que se va abordando de maneras diferentes y va trayendo en cada una de las teorías nuevos componentes y nuevas concepciones que van ampliando y que van construyendo ese objeto de estudio. Y porque aparte recuerden que estamos inmersas dentro de lo que son las ciencias sociales, y como les decía Nati la clase pasada, no existe una verdad concreta, ¿sí? Sino que cada teoría desde su fundamentación a lo que apela es a construir y a abordar cada uno de los objetos de estudio que forman parte de las ciencias sociales desde justamente un aporte que viene dado desde el diálogo, desde la discusión entre las distintas teorías, pero que no se da, digamos, como una verdad absoluta a la que toda la comunidad científica escribe y de repente esa verdad impera, sino que es una verdad que todo el tiempo está en construcción en función de que los objetos de estudio que nos interpelan son dinámicos, ¿sí? Entonces, en este caso, o en esta clase, lo que queremos hacer es hablar de las distintas teorías que fueron sucediéndose a lo largo de la historia respecto del fenómeno comunicativo. Nos parece interesante que puedan concebir a cada una de estas teorías dentro del contexto sociohistórico en el que fueron construidas, que puedan comprender por qué eso también tiene sentido en función de un modelo de pensamiento que rige en determinado momento sociohistórico y también da coherencia a que las cosas sean vistas de esa manera y no de otras, ¿bien? Terán, de hecho, nos propone 3 modelos para poder abordar. Nos dice que los modelos clásicos, que son por allá, por el siglo XIX, por el siglo XX, perdón, por los principios del siglo XX, hace ya un siglo atrás, tienen que ver con modelos que obviamente ven la comunicación de una manera totalmente distinta a lo que podemos llegar a ver nosotros hoy, en un contexto en el que, bueno, estamos hipercomunicados todo el tiempo, ¿sí? Y contamos con un montón de dispositivos que obviamente en ese momento, en ese periodo histórico, no existían y que por lo tanto las concepciones sobre la comunicación iban a ser otras, ¿bien? Dentro de los modelos clásicos, entonces, nos va a decir Terán, el primero que nos propone es el modelo funcionalista. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada, Nati, les decía que había una visión instrumental respecto de la comunicación, que tenía que ver justamente con pensar que la comunicación era un instrumento para lograr determinado objetivo? Bueno, de alguna forma el funcionalismo apunta a pensar en la comunicación desde esta noción. ¿Por qué? Porque lo que va a decir el modelo funcionalista es que existe un emisor, que existe un mensaje y que existe un receptor, que el emisor tiene una intención comunicativa, que el mensaje va a ser la manera de hacer llegar al receptor esa intención comunicativa, y que en el caso de que el receptor efectivamente realice lo que el emisor pretende, bueno, entonces ahí el proceso comunicativo se va a completar, ¿sí? Esta visión lineal, que tiene más que ver con un positivismo propio de las ciencias naturales, aplicado a las ciencias sociales, que ve a la comunicación como algo que tiene más que ver con una causa y efecto, ¿sí? Con tengo una intención y el otro responde, vamos a ver que, nada, rápidamente queda obviamente reducido porque desentiende o porque ve en abstracto a un emisor y a un receptor y supone que la comunicación ocurre de una manera tan simple, ¿sí? Que si vamos a los hechos, podemos ver en la cotidianidad que no siempre
sucede, ¿bien? De esa manera. Me parece importante que tengan en cuenta esto de la abstracción, porque la clase que viene van a ver la noción de signo con Nati, y van a ver que hay dos exponentes principales a la hora de hablar del signo, que son Saussure y Peirce, ¿sí? Y en el caso de Saussure ocurre lo mismo que ocurre con el funcionalismo, ¿bien? Termina quedando reducida su teoría por no tener en cuenta el lenguaje como parte de un fenómeno social, ¿sí? Ve el lenguaje en abstracto, obviamente Nati esto después lo va a explicar mejor, pero me parece importante establecer esta relación para que ustedes comprendan que no siempre, o sea, no siempre, perdón, no vamos a darles ningún tema nuevo que esté desligado de lo anterior, ¿sí? Es importante que ustedes puedan empezar a establecer relaciones entre los temas que nosotras les vamos proponiendo y que puedan empezar a comprender que hay un sentido global entre todo lo que les vamos proponiendo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, más allá de que nosotras vamos a evidenciar ciertas relaciones que establecemos entre los contenidos, también es importante que ustedes mismos, ustedes mismas, puedan ir construyendo sus propias relaciones entre el bagaje teórico que nosotros les proponemos dentro de esta materia, ¿sí? Entonces les decía, bueno, esto de pensar a un emisor en abstracto y a un receptor en abstracto termina siendo reduccionista porque no tiene en cuenta que en realidad forma parte de la comunicación de algo mucho más complejo, ¿sí? Y atravesado por un montón de otros elementos. Entonces, Jacobson lo que va a hacer con su modelo lingüístico es justamente tomar al modelo funcionalista y redoblar de alguna manera la apuesta, ¿no? Va a decir, bueno, no está el fenómeno comunicativo compuesto solo por 3 elementos, sino que aporta 3 elementos nuevos, y lo que va a decir es que cada uno de los elementos que forman parte del proceso comunicativo básicamente cumplen con una función en particular. Entonces lo que va a decir es, bueno, tomando al emisor que propone el funcionalismo, vamos a decir que tiene una función emotiva, ¿sí? O sea que básicamente da lugar al acto comunicativo porque tiene una intención que comunicar, porque quiere hacer algo con esa comunicación, porque espera que algo suceda respecto de lo que está diciendo, ¿sí? Que vamos a tener un mensaje que va a tener una función poética, que va a tener que ver con cómo nosotros construyamos ese mensaje, de qué manera, con qué palabras, con qué tono, desde qué lugar me paro para decir lo que digo, ¿sí? Y que toda esa construcción del mensaje en sí mismo va a cumplir con una función que tiene que ver con lo poético. Después va a decir que respecto del receptor vamos a ver una función conativa, y respecto de la función conativa podemos llamarla también apelativa, y que tiene que ver con que se espera desde la emisión que el receptor haga algo, ¿sí? Con aquello que el emisor le comunica. Entonces, por eso apelo, ¿sí? A que el receptor realice una acción determinada. Recuerden ustedes que Terán todo el tiempo en el texto les pone un ejemplo de un padre que le pide a un hijo que cierre la ventana, ¿sí? Entonces, en este caso, básicamente la intención o la función conativa o la función apelativa sería justamente que el hijo cierre la ventana, ¿bien? En el ejemplo que nos pone Terán. Y los elementos, digamos, que suma a este fenómeno comunicativo tienen que ver con el código, el canal y el contexto, ¿sí? ¿Qué va a decir? Bueno, respecto del contexto, que va a tener una función referencial, que no va a ser lo mismo la comunicación en un contexto que en otro, ¿sí? Piensen ustedes en la comunicación que ocurre en la cotidiana dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, que es nuestro núcleo primario, y piensen, por ejemplo, cómo funciona el fenómeno comunicativo en una escuela, en una universidad, ¿sí? En lo que tiene que ver con personas con las cuales quizás no tenemos la misma confianza, ¿bien? O si estamos en un espacio público o estamos dentro de nuestro hogar, ¿bien? Todo lo que tenga que ver con el contexto nos va a servir de referencia porque nos va a dar una norma y nos va a decir, nos va a dar información sobre cómo ese proceso comunicativo tiene la posibilidad de desarrollarse, ¿sí? O cómo correspondería que se desarrolle en función de ese contexto. Por eso va a ser la función referencial, porque nos va a servir de referencia el contexto en el que ocurre el fenómeno comunicativo.
Respecto de lo que tiene que ver con el código, va a decir que la función es metalingüística, porque lo que va a plantear es que para que la comunicación exista, tiene que ocurrir que las personas que forman parte del proceso comunicativo manejen básicamente el mismo código, ¿sí? Si yo tengo dos personas que no hablan el mismo lenguaje, o sea, no hablan la misma lengua, si tengo una que habla francés, la otra que habla castellano, y ninguna de las dos comprende el código que cada uno maneja, y lo más probable es que la comunicación no se produzca, o sea, muy difícil llevar a cabo un proceso comunicativo entre dos personas que tienen un código totalmente diferente. Pero incluso muchas veces se hace compleja la comunicación entre dos personas que manejan el mismo código, ¿sí? Entonces, la función metalingüística sirve para que el lenguaje se explique a sí mismo. Cuando yo le digo a alguien, lo que le estoy queriendo decir es que, ¿sí? Y de alguna manera reformulo lo que acabo de enunciar y le doy otra forma o elijo otras palabras para explicar lo que dije y para que pueda tratar de tener otro sentido o un significado para la persona que lo escucha. Entonces, esa posibilidad del lenguaje de explicarse a sí mismo es la función metalingüística, ¿bien? Respecto de lo que tiene que ver entonces con el canal, lo que vamos a pensar es que la comunicación no existe siempre de la misma manera. Yo puedo comunicarme con alguien a través de WhatsApp, puedo comunicarme con alguien con el que estoy compartiendo un mismo espacio, puedo comunicar algo a través de un medio masivo de comunicación, puedo comunicar, ¿sí? Entonces, cada canal que yo elija para establecer esa comunicación, claramente va a producir efectos distintos en la comunicación, ¿bien? Porque si mando un WhatsApp y la persona está conectada y me lo contesta en el momento, seguramente va a tener una fluidez esa conversación totalmente distinta que si yo le mando un mensaje a una persona y me contesta más tarde, ¿sí? Y eso nos lo ahorraríamos si estamos con una persona compartiendo el mismo espacio, ¿bien? Entonces, ese canal, ¿bien?, va a connotar cosas diferentes a la hora de generarse ese proceso comunicativo. Y la función que responde, digamos, a la cuestión del canal es la función fática. Yo lo que voy a intentar es pensar todo el tiempo si la situación comunicativa en la que yo estoy inmersa, se está produciendo efectivamente. Entonces lo que voy a hacer es decir, ¿me estás escuchando? Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿podemos hablar? ¿Se comprende lo que digo? Digo, de alguna manera, esta forma de comprobar constantemente que el canal está funcionando y que la comunicación se está produciendo efectivamente, bueno, nos va a dar, digamos, una calma a la hora de estar estableciendo una comunicación con alguien y sabiendo que efectivamente hay un receptor, una receptora que está recibiendo ese mensaje, ¿sí?, que yo quiero dar. Bien, otro de los modelos es el modelo del líder de opinión, ¿sí? O sea, aparece acá la figura del intermediario, la teoría del intermediario, pero lo que dice básicamente es, poniéndola en contexto, ¿por qué surge esta teoría? Esta teoría surge porque básicamente lo que se hace es pensar en cómo los medios de comunicación influyen, o sea, la teoría lo que dice es que los medios de comunicación influyen en las actitudes de los votantes en Estados Unidos, ¿bien? O sea, es un estudio que se hace a partir de esta hipótesis. Entonces, lo que se va a plantear, digamos, en esta teoría es que la información forma parte de quienes están inmersos dentro de un grupo de poder. Esa información que va a llegar a la sociedad primero llega a un grupo reducido de gentes, y es el primer escalón, y que al segundo escalón, que es la masa social en general, va a llegar a través de intermediarios. Y estos intermediarios los voy a llamar líderes de opinión. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que los líderes de opinión van a connotar cierta ideología dentro del mensaje y van a poder convencer fácilmente a las personas de creer determinada cosa en desmedro de otras. ¿A través de qué? Bueno, a través de una característica que tiene que ver con la credibilidad, con que la persona se siente identificada con ese líder de opinión, tiene que ser un líder de opinión carismático, que las personas realmente cuando lo vean o cuando lo escuchen le crean y digan, sí, lo que me está diciendo este tipo está, mira, realmente yo la verdad que creo que tiene razón, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese líder cumple la función de
humanizar de alguna forma esa información y tratar de llevarla a la sociedad desde un lugar de empatía que hace que llegue de una forma mucho más efectiva que si ese intermediario no existiera. ¿Bien? Pero ahí aparece la teoría social y nos viene a traer una novedad que tiene que ver justamente con dejar de ver en abstracto al emisor y al receptor y empezar a entender que todos y todas estamos inmersos dentro de un contexto social, económico, etario, político, histórico, que hace que generemos inferencias distintas respecto de lo que escuchamos en función del espacio y del rol que ocupamos en la sociedad. Entonces, lo que viene a decir la teoría social es que no podemos pensar al receptor como un receptor modélico que automáticamente va a recibir el mensaje del emisor siempre de la misma manera. Porque la recepción y porque la emisión de un mensaje va a tener que ver con un montón de cuestiones que se relacionan justamente con el contexto en el que la persona está inmersa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a traer esta noción de que el lenguaje no es solamente el lenguaje verbal, ¿sí? Sino que también el lenguaje es a través de gestos y que la significación de esos gestos va a tener que ver justamente con qué lugar ocupo yo o de qué manera comprendo determinado gesto en función de otro, ¿sí? Y va a venir a decir también que obviamente desde lo ideológico un mismo mensaje puede ser recibido por dos personas totalmente distintas de una manera diferente. Quiero decir, por ejemplo, nosotros pensamos en el aborto, ¿sí? Vamos a ver que una persona que está a favor de salvar las dos vidas, que es una persona que en general tiene mucha más adscripción a la Iglesia Católica, que piensa en el aborto como una forma de asesinato, no va a recibir esa palabra de la misma manera que una militante feminista que piensa que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, ¿bien? Entonces, más allá de que el concepto es el mismo y que el discurso puede rondar en función de la misma temática, no va a ser recibido de la misma manera por una persona que tiene una ideología que por una persona que tiene otra, ¿bien? No va a ser recibido de la misma manera en los 50 que hoy, ¿bien? Por el grueso de la sociedad. Digo, hay un montón de cosas que van cambiando, hay un montón de cosas que modifican la percepción y la emisión de los mensajes, y esto es lo que viene a traernos la teoría social. En el caso de los posclásicos vamos a encontrar dos corrientes que son sumamente interesantes, porque por un lado vamos a tener a la teoría crítica, que está en manos de la Escuela de Frankfurt, que es un grupo de disciplinas que básicamente abordan el fenómeno comunicativo, y que empiezan a pensar que hay nociones nuevas desde las cuales tenemos que empezar a llamar a los participantes o a los componentes del fenómeno comunicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que en el funcionalismo tenemos el emisor, el mensaje y el receptor. Bueno, en la teoría crítica lo que va a decir es, no hablemos de emisor, hablemos de industria cultural, no hablemos de mensaje, sino que hablemos de comunicación de masas o comunicación colectiva, y no hablemos de receptor, sino que hablemos de control social. ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que van a denunciar estos pensadores de la Escuela de Frankfurt? Bueno, básicamente lo que van a decir es que los mensajes que circulan son aquellos mensajes que los grupos de poder eligen que circulen, ¿sí? Que son mensajes que básicamente tienen que ver con el poder y con intereses, digamos, de los grupos hegemónicos, y que como son ellos los que controlan los flujos informativos, hacen que a nosotros nos lleguen los mensajes que ellos quieren, ¿no? Entonces, que a través de esos mensajes que llegan de manera masiva, a través de los medios de comunicación, lo que hacen es alienarnos, ¿sí? Y producen un control social a partir de esa alienación. Entonces va a decir que además la cultura se vuelve mercancía y entonces todo el tiempo nos bombardean con cuestiones que tienen que ver con identidades que no son las nuestras, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cómo funciona Netflix, en cuántas cosas tenemos de producción nacional y cuántas cosas tenemos de producción internacional,
vamos a ver que no es tan loco lo que plantea, ¿sí?, la Escuela de Frankfurt, que es un poco verdad, de alguna manera, que tenemos más instauradas o naturalizadas cuestiones que muchas veces tienen que ver más con otras culturas que son ajenas a las nuestras. Digo, cuántos modismos, cuántas frases, cuántas construcciones conocemos de España, de Inglaterra, ¿sí?, de Estados Unidos, y cuántas realmente conocemos en guaraní, o cuántas realmente conocemos en quechua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es cierto que hay mensajes que circulan de manera masiva, en desmedro de otros que obviamente para existir tienen cierta resistencia o encuentran cierta resistencia, o justamente no están dentro de lo hegemónico, y por lo tanto no tienen un poder de circulación tan masivo como los que sí, digamos, imperan dentro del mercado. ¿Bien? Pero ya vamos a ver que hay alguien que va a discutir con la Escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, y que también el aporte que viene a traer es bastante interesante para tener en cuenta. Dentro de los posclásicos también vamos a tener al modelo cibernético, que lo que va a venir a plantear es como novedad que dejemos de pensar a la comunicación como un fenómeno lineal, que dejemos de pensar a la comunicación desde el mensaje, desde la función, desde el emisor, desde el contexto, que empecemos a entender que la comunicación es transversal, que la tenemos que ver como algo que circula todo el tiempo, donde el emisor y el receptor dejan de ser dos figuras que están realmente delimitadas para empezar a ser dos figuras que todo el tiempo se intercambian dentro de este fenómeno comunicativo en el que estamos inmersos y del que estamos participando constantemente. Entonces lo que nos va a plantear este modelo es que la totalidad es mucho mayor que las partes, y que el fenómeno comunicativo se comprende siempre como una totalidad. ¿Bien? Y que obviamente existe dentro de esa totalidad un equilibrio que hace que cualquier modificación se acompañe, ¿sí?, con una modificación general para que no se produzca una crisis, ¿sí?, dentro de ese fenómeno comunicativo. Entonces, que cada uno de los elementos que se va modificando va generando un equilibrio en el resto del sistema. ¿Bien? Terminando entonces con los posclásicos, vamos a llegar a los estudios culturales, que aparecen por el 60, pero que llegan, digamos, hasta el día de hoy, porque van modificándose a lo largo del tiempo. Y lo que van a plantear los estudios culturales es que la teoría crítica es súper interesante, porque viene a plantearnos justamente algo bastante revelador, ¿sí?, para la época, y que la denuncia que hacen a través del informe McBride con la UNESCO y demás es válida, pero que el problema principal, digamos, que tiene la Escuela de Frankfurt es que ve al receptor como una masa acrística, ¿sí?, que piensa en el receptor como alguien que no tiene subjetividad, que cualquier mensaje que le llegue va a responder de la manera que el emisor espera, ¿sí? Entonces lo que los estudios culturales van a decir es, tenemos que empezar a ver que el receptor, en realidad, es un receptor crítico, ¿sí? Es un receptor que tiene la posibilidad de decodificar ese mensaje que el emisor codificó con cierta intención y darle relevancia, negarlo o rechazarlo, ¿sí? Y que esa posibilidad de tomar alguna de esas posturas en desmedro de otras va a tener que ver justamente con que el receptor se encuentra, como decía un poco la escuela, la teoría social, dentro de cierto grupo socioetario, socioeconómico, dentro de cierto momento histórico, que va a hacer que decodifique ese mensaje de una manera en particular, que no siempre tiene relación o correspondencia con la intención que el emisor le dio a ese mensaje, ¿sí? Entonces lo que va a plantear es que siempre que recibamos un mensaje, vamos a tener la posibilidad de ser críticos respecto a ese mensaje, de pararnos desde un lugar de pensar cuánto de eso que nos están diciendo es cierto, cuánto de eso que nos están diciendo podemos poner en discusión, o si realmente aquello que nos dicen lo vamos a desestimar completamente y vamos a rechazar ese mensaje que nos llega, ¿sí? Ustedes, inmersos dentro de las ciencias sociales,
van a recibir un montón de perspectivas con las que seguramente van a estar de acuerdo y otras tanto con las que van a poder discutir, pero siempre nos interesa que aprendan a construir sus posturas, sus posicionamientos desde un lugar crítico y desde la fundamentación de por qué eligen o desestiman determinadas posturas, ¿sí? Y creemos que eso se logra también desde el diálogo, desde el intercambio, desde lo que enriquece justamente el poder compartir con otros y con otras ciertas posturas y empezar a construir entre todos y entre todas ciertas teorías, ciertas perspectivas que tienen más que ver con lo que vamos creyendo y con aquello que vamos sosteniendo en función de los lugares en los que estamos parados y paradas, ¿sí? Bien, como les dije hace un rato, no piensen que este video, que fue un repaso por arriba de las teorías que estuvimos mirando y que nos propone el texto de Terán, reemplaza de alguna manera ese texto, no lo hace. Piensen ustedes que tienen que abordar esa bibliografía, que los videos que nosotros les vamos a proponer van a ser un complemento, que va a intentar esclarecer ciertas cosas o puntualizar ciertas cosas, pero que siempre ustedes van a tener que hacer un tratamiento de la bibliografía que nosotras les proponemos. Recuerden que si habiendo guardado la bibliografía y habiendo visto los videos igualmente quedan dudas o hay cosas que no quedaron totalmente claras, pueden hablar con nosotras a través de los foros de intercambio con la cátedra, vamos a estar presentes para responder las dudas que hagan falta, así que cuenten con eso. Van a ver que a continuación van a tener una actividad que se las dejamos como propuesta. Estuvieron viendo la clase pasada la pizarra de Google Jamboard con Nati. La idea es que la puedan utilizar en esta clase para poder armar un mapa conceptual, ¿sí? Piensen que las distintas teorías tienen como cuestiones que las hacen bastante particulares. Lo que queremos es que cada una de ustedes pueda construir ese mapa conceptual en función de los conceptos que crean que son más relevantes respecto de cada una de las teorías, que puedan armar una gran red entre todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Que puedan establecer relaciones entre todo lo que estuvimos hablando. Nos interesa que lo compartan para que lo puedan poner a disposición y para que cada uno y cada una de ustedes también tenga a disposición las construcciones de sus compañeros y compañeras, obviamente porque quizás alguien puso algo que ustedes no pensaron y que les sirve y que lo quieren tener en cuenta y que está bueno porque no lo habían visto desde ese lugar y por ahí está bueno pensarlo desde esa perspectiva, así que los invitamos y las invitamos a intercambiar y a mirar también lo que sus compañeros y compañeras proponen. Nos estamos viendo, la semana que viene van a tener una clase con Nati respecto del signo, desde la perspectiva de Saussure, como ya les dije, un poco en relación con lo que tiene que ver con el modelo funcionalista, desde la perspectiva de Peirce, que también viene a traer algo bastante interesante, porque Peirce sí ve el lenguaje desde su composición y desde su componente social, y entonces es un poco más complejo y tal vez un poco más interesante, ¿sí? Lo que plantea, no porque lo de Saussure no lo sea, sino porque viene a traer una perspectiva un poco más amplia, ¿sí? Que tiene que ver con toda esa complejidad de lo que el lenguaje requiere. Entonces, nada, está bueno eso, que puedan ir leyendo. Son textos un poco más complejos, así que si los pueden abordar antes de tener la clase, seguramente les va a servir para poder aprovechar el video de otra manera. Les mando un beso grande, espero que tengan una linda semana y nos volvemos a ver el lunes que viene. Les mando un abrazo, que estén bien, hasta luego.